¿Y si te dijera que la sabiduría en la Biblia no es solo un concepto, sino una persona? Muchos creen que la sabiduría es simplemente conocimiento aplicado, otros dicen que es el temor de Dios. Pero Proverbios 8 revela algo mucho más profundo y sorprendente. En este vídeo, exploraremos cómo la sabiduría de Dios no es solo una idea abstracta, sino una figura eterna, divina y preexistente. ¿Podría ser una referencia directa a Jesucristo? Prepárate para un viaje teológico que desafiará lo que siempre te han enseñado. ¿Estás listo para descubrir una verdad que pocos se atreven a mencionar? Comenzamos. Proverbios capítulo 8 versículos 22 al 36. Yahvé me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente estaba establecida, ya en el principio, antes de los orígenes de la tierra. Antes de los abismos yo estaba engendrada, antes que fueran las fuentes de las muchas aguas. Antes que los montes fueran fundados, antes de los collados, yo estaba engendrada. No había hecho aún la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo. Cuando estableció los cielos, allí estaba yo. Cuando trazó el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmó los cielos en lo alto, cuando afirmó las fuentes del abismo, cuando señaló al mar su estatuto, para que las aguas no traspasaran su mandamiento, cuando estableció los fundamentos de la tierra, yo estaba junto a él como arquitecto, y era su delicia todos los días. Regocijándome ante él en todo tiempo, jugueteando en la parte habitable de su tierra, y teniendo mis delicias en los hijos de Adán. Ahora pues, hijos, oídme, porque los que guardan mis caminos son bienaventurados. Atended el consejo, y sed sabios, y no lo menospreciéis. Cuán bienaventurado es el hombre que me escucha, vigilando en mis portones cada día, aguardando en el umbral de mis entradas. Porque el que me halla, halla la vida, y alcanza el favor de Yahvé, pero el que peca contra mí, defrauda su propia alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Por lo general, a las personas que comparten nuestra fe y se les pregunta, ¿qué es la sabiduría? Estos suelen contestar, es el temor de Jehová. Pero tanto la pregunta como la respuesta no parecen ser correctas, primero porque este capítulo de la Biblia es muy singular, y la sabiduría no se presenta a sí misma como un qué sino como un quién, haciendo referencia a la persona de Jesucristo como sabiduría y poder de Dios. Por otro lado, la respuesta a la sabiduría es el temor de Jehová tampoco parece correcta, puesto que la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor de Yahvé. Una cosa es, ¿qué es la sabiduría?, y otra cosa es cuál es su principio, de decir, de dónde proviene o se origina. Somos sabios porque tenemos temor reverente a Dios, y por eso, porque queremos honrarle y no ofenderle, es que nos abstenemos de toda clase de mal y nos esforzamos por hacer el bien, para llevar gloria a su nombre. Tener temor de Dios es lo que nos da sabiduría. Ese es el principio de la sabiduría para los hijos de Adán, pero esa respuesta popular no es lo que define a la sabiduría de Yahvé. En el pasaje citado al comienzo de este capítulo, podemos notar que, al igual que el Logos de Dios, lo que conocemos como la segunda persona de la deidad, la forma divina de Cristo antes de encarnarse en el mundo, esta sabiduría de Yahvé también está con Dios desde el comienzo, antes de que él comenzara su trabajo. La sabiduría de Yahvé se presenta a sí misma como el arquitecto de la creación de Dios. El paralelismo que existe en el capítulo 1 del Evangelio según Juan y este pasaje de Proverbios, sin duda, es innegable. Ambos, tanto la sabiduría de Yahvé, como el verbo de Dios, que pueden ser definidos a simple vista como meros conceptos, ya sea sabiduría como conocimiento o una acción como hablar, son descritos en la Biblia como seres vivientes, que son parte de Dios y que a su vez son Dios. Dios creó todas las cosas hablando, Él ordenó que se hiciera esto o aquello y se hizo conforme a su mandato. Para la fe cristiana esa acción de decir, hablar u ordenar es lo que Juan presenta como el verbo creador de Dios. Esa acción de hablar es vista por la fe cristiana como una persona de la deidad. Del mismo modo, en este capítulo 8 de Proverbios ese autor presenta a la sabiduría como el arquitecto de la creación, una persona que ya era engendrada desde el comienzo de los tiempos. No una cosa creada sino alguien preexistente porque dice, eternamente estaba establecida, ya en el principio y yo estaba engendrada no dice yo fui engendrada como se dice del Hijo cuando asumió forma física, sino que dice yo estaba engendrada. Dios no creó la sabiduría para ser sabio y comenzar a hacer los planos de su creación, puesto que Dios es sabio desde siempre, así como Él ya es santo desde siempre. Decir que Dios creó la santidad para ser santo es como decir que Dios creó la sabiduría para ser sabio, como si se pudiera comenzar a hacer algo que uno no sabe hacer, como si algo pudiera ser hecho sin primero tener sabiduría para hacerlo. También leímos que de la sabiduría de Yahvé es el consejo,
y no hay un mayor exponente de eso que Jesucristo, la sabiduría de Dios encarnada, y del cual se profetiza para describirlo como consejero admirable. Isaías 9, 6. Mencionaré algunos aspectos de la sabiduría de Yahvé que son muy importantes en este capítulo 8 de Proverbios, porque guarda relación con toda la Escritura y nos revela verdades hermosas que nos corresponde observar. Tiene un propósito claro y un objetivo: enseñar a los hijos de Adán con verdad y rectitud, aborreciendo la mentira. El consejo, la inteligencia y la fuerza le pertenecen. Siente amor por los que la aman y la buscan. Yahvé la ha poseído desde antes de crear todas las cosas, desde siempre. No fue engendrada, sino que ya era engendrada desde la eternidad, porque Dios siempre ha sido sabio, y no es que comenzó a serlo en algún momento de la eternidad. Acompañó a Dios durante todo el proceso de creación, incluso cuando trazó el círculo sobre la faz del abismo, que parece ser una referencia al planeta Tierra. La sabiduría de Yahvé fue el arquitecto de la creación, así como el Verbo fue la palabra mediante la cual Dios hizo todas las cosas. Gen 1, Juan 1. Se deleitaba con los hijos de Adán en la parte habitable de la tierra, lo que parece una referencia al jardín del Edén, pero los hombres escogimos una sabiduría diferente, que terminó en muerte. Tiene conciencia de sí misma, y afirma que todos los que la hallan la vida, lo mismo que Jesús afirma de sí mismo en los Evangelios. Todos los que desprecian la sabiduría de Yahvé se defraudan a sí mismos y aman la muerte, básicamente una referencia del Evangelio, como está escrito: el que tiene al Hijo, tiene la vida; el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. 1 Juan 5 y 12. Ciertamente, para todo el que entiende, puede notar que la sabiduría de Yahvé que se presenta en este capítulo 8 de Proverbios no es solo un concepto, o una simple prosopopeya como se tiende a ver y como señala Frans van der Seen en su libro Proverbios, cuando afirma: no es una persona viviente, sino más bien una personificación poética, lo que en figuras literarias se llama prosopopeya, sino que esta sabiduría de Yahvé es una clara referencia a Jesucristo, nuestro Señor, y al glorioso Evangelio de la reconciliación que nos ha sido dado por su gracia infinita. Los paralelismos bíblicos que existen entre este capítulo 8 de Proverbios y el resto de las Escrituras, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, con relación a la persona de Dios, la creación, Jesucristo y el Evangelio son hermosos e innegables. En las Escrituras, en el libro de los Salmos, que también es considerado parte de los libros sapienciales o poéticos, vemos a David personificándose en la persona del Mesías en su sufrimiento en el Salmo 22, como cuando dice: repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. En este Salmo 22 hay múltiples referencias al sufrimiento de Cristo además de esta. También en el Salmo 16 dice: pues tú no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás a tu santo ver corrupción. Pero el salmista sí murió, y Jesucristo resucitó. En este capítulo 8 de Proverbios, veo que pasa algo similar cuando el autor se personifica en la sabiduría de Yahvé y las verdades que declara están estrechamente ligadas a nuestra fe cristiana, a la persona de Jesucristo y a la creación del mundo. Sin duda, es un error ver este fragmento de la Biblia como una simple figura literaria e imaginaria. La sabiduría de Yahvé, tal como se presenta en Proverbios 8, no es solo un concepto abstracto o una simple figura literaria. A lo largo de las Escrituras, vemos cómo esta sabiduría se describe como preexistente, eterna y activa en la creación, lo que guarda una relación innegable con la figura del Verbo de Dios, Jesucristo. El paralelismo con Juan 1, 1:5 es claro. Así como el Verbo estaba con Dios desde el principio y era Dios, la sabiduría de Yahvé también estaba junto a él como arquitecto de la creación. No es un mero atributo de Dios, sino una manifestación de su esencia, un ser vivo con propósito, inteligencia y poder, que se deleitaba en la humanidad y nos invita a buscarla para hallar la vida. Esta interpretación nos lleva a una realidad ineludible. Jesucristo es la máxima expresión de la sabiduría divina. No solo nos ofrece conocimiento, sino redención y reconciliación con Dios. Rechazar esta sabiduría es elegir la muerte, mientras que abrazarla nos lleva a la vida eterna. Por lo tanto, este pasaje no debe verse como una simple personificación poética, sino como una revelación profunda de la identidad de Cristo y su papel en la obra creadora y redentora de Dios. La sabiduría de Yahvé no es un qué, sino un quién, y su nombre es Jesucristo. Recuerden suscribirse a nuestro canal Exploradores de lo Eterno y activar la campanita. Si tienen una petición de oración, ya sea por ustedes, por un familiar, amigo o ser querido, también déjalo en los comentarios. Vamos a estar orando contigo. La Escritura dice que la oración eficaz del justo
puede mucho y sabemos que no hay nada imposible para Dios. Queremos apoyarte en tus peticiones a Dios. Recuerda que estos estudios que se hacen acá, aunque son narrados por una inteligencia artificial, son el resultado de años de estudio de la Biblia, de teología, para que puedan llegar hasta ti. Solo que a través de la voz de la inteligencia artificial es mucho más sencillo. Pero quiero que sepas que hay personas detrás, hay cristianos detrás creando este contenido para ti, para la edificación, la bendición y el provecho del pueblo de Dios. Que la paz del Señor Jesucristo sea contigo y que tengas una hermosa semana. Hasta luego.